el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, a cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema es: Dios ha hablado en todos los tiempos. Y por cuanto Dios ha hablado en todos los tiempos, la palabra de Dios ha estado para la raza humana en todos los tiempos. Y por cuanto ha estado en todos los tiempos para la raza humana, entonces el ser humano ha tenido la oportunidad y privilegio de escuchar la voz de Dios en todos los tiempos. ¿Cómo ha hablado Dios en todos los tiempos a la raza humana? Veamos cómo es que Dios le ha hablado a la raza humana en todos los tiempos, para así no perder de vista la forma en que Dios le estará hablando a la raza humana en este tiempo final. Porque Dios no cambia su naturaleza. Por lo tanto, en la misma forma que Dios ha hablado en otros tiempos, tiene que hablar en este tiempo. Y ahora veamos a través de la Escritura cómo es que Dios ha hablado. En el Éxodo capítulo 3, vamos a ver cómo es que Dios habla. Capítulo 3 del Éxodo, verso 1 y adelante, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora. Ven por tanto, ¿cuándo? Ahora. Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto
a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz. Y ahora, ¿qué voz van a escuchar? La voz de Moisés. ¿Por qué van a escuchar la voz de Moisés? Porque Dios le habla a Moisés y Moisés le habla al pueblo hebreo. Y esa voz de Moisés hablándole al pueblo hebreo, la palabra de Dios, es la voz de Dios para el pueblo hebreo. Y ahora vamos a ver aquí en el capítulo 4 del Éxodo, verso 10 en adelante, dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y ahora el hombre, en donde Dios va a colocar su palabra, va a colocar en el corazón y en la boca de ese hombre, ahora ese hombre tiene problemas para hablar. Dice, es tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y ahora Moisés no va a hablar lo que él quiere hablar. Dios le va a enseñar lo que Moisés debe hablar. Y Moisés va a hablar exclusivamente lo que Dios le diga que le hable al pueblo. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Y ahora Moisés se siente que él no sirve para hablar la palabra de Dios, porque es tardo para hablar. En palabras más claras, una cosa que una persona habla en 5 minutos, él necesita 10 o 15 minutos para hablar. O sea, tartamudo y torpe de habla. Por lo tanto, él pensaba que para un hombre ser enviado y Dios colocar su palabra en su boca, ese hombre tenía que ser
una persona que supiera hablar bien, que no fuera tardo para hablar y que no fuera torpe al hablar. Pero Dios no escoge al hombre por lo bonito que habla. Dios escogió al hombre en el cual Él va a colocar su palabra desde antes de la fundación del mundo. Y cuando aparece puede tener muchos defectos, pero ese es el hombre de Dios, a través del cual Dios va a estar hablando su palabra por medio de un hombre. Lo importante entonces no es si el hombre sabe hablar bonito o no sabe hablar bonito. No es si el hombre pronuncia bien o pronuncia mal. Lo importante es que sea Dios en ese hombre hablando, y esa palabra es la palabra de Dios, la voz de Dios para el pueblo de ese tiempo. Y ahora Moisés está muy temeroso y dice: ay, Señor, envíate ruego por medio de aquel que debes enviar. O sea, Señor, envía por aquel que tú debes enviar al pueblo para que le hable al pueblo. Moisés pensó que él no era el hombre por los problemas que él tenía. Moisés pensaba en su hermano mayor, que sabía hablar bien, tenía una forma, una oratoria buena, pero Moisés no podía hablar bien por los problemas que tenía. Por más que aprendiera, era tartamudo, y entonces ya ese problema, y torpe de lengua, pastoreando ovejas, pues ya lo que había aprendido por 40 años, ya en los otros 40 años, ya se le había olvidado bastante, y ya los problemas que tenía, ya fuera que los tenía desde niño o desde joven, o que los adquiriera después que ya se fue de Egipto allá a Madián y vino a ser el yerno del sacerdote de Madián, y vino a ser el que estaba a cargo de las ovejas de su suegro, y vino a ser entonces un pastor de ovejas. Por lo tanto, ya la sabiduría que Moisés había aprendido en Egipto ya estaba bastante opacada en su forma de hablar y su forma de elocuencia. Ya no tenía esa elocuencia que tenían allá en Egipto, y ahora para volver a Egipto y hablar, ya no podía hablar correctamente al faraón, y así por el estilo, y al pueblo hebreo también. Y ahora él quiere, pensando en su hermano que hablaba bien, él quiere que Dios envíe por su hermano Aarón para que venga, y para que Aarón sea el que sea enviado para hablar al faraón y hablarle al pueblo hebreo. Pero Dios no cambia sus profetas. Él los predestinó desde antes de la fundación del mundo, y ya él sabía todos los defectos que podía tener. Y si Dios, desde antes de la fundación del mundo, no determinó que viniera sin defectos, pues ya Dios sabía, y por cuanto todo obra para bien, pues así era que Dios lo quería. Y así Moisés no tenía que él estar orgulloso de que hablaba bien, sino que le daría la gloria a Dios. Y ahora, miren lo que sucede cuando Moisés quiere que Dios
envíe a otra persona para que esa otra persona sea la que hable la palabra de Dios y no Moisés, que era el profeta elegido por Dios. Y si esto le pasó a Moisés, esto le pasa a cualquier persona que quiera que Dios cambie el instrumento que él tiene para ese tiempo. Puedo decir, ese instrumento no habla muy bien, no pronuncia muy bien, no es elocuente hablando, es tosco en sus palabras, pero lo importante es que ese sea el profeta elegido por Dios para Dios hablar a través de él. Y cualquiera que no esté de acuerdo con Dios y quiera que sea otra persona que hable bonito, el que hable la palabra al pueblo, tendrá el mismo problema que tuvo Moisés. Vamos a ver cuál fue el problema que tuvo Moisés. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Eso le sucede a toda persona que menosprecie al instrumento que Dios tiene, al profeta que Dios tiene, para la edad en que la persona vive. Si se enojó con Moisés, que era el instrumento, ¿cuánto más se va a enojar con cualquier otra persona que menosprecie el instrumento que Dios tiene para hablar a través de esa persona? Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien? ¿Ven? Moisés lo que quería era que Dios enviara un hombre que hablara bien. Y ahora Dios se lo da a conocer. No conozco yo a tu hermano, que es levita y que habla bien. ¿Ve? Moisés estaba pensando en su hermano, que hablaba bien. Envía porque debes enviar. Envía a traer y tráelo. Envía a buscarlo al que debes enviar a Egipto porque él habla bien. Moisés no quería cumplir con la misión que le había sido ordenada por Dios desde antes de la fundación del mundo, y le había llegado el tiempo de estar en esa labor profética. Ahora miren lo que Dios le dice. Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré en tu boca y yo estaré con tu boca y con la suya. O sea que Dios iba a estar con la boca de Moisés y con la boca de Aarón. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Ahora vean, Dios le va a hablar a Moisés y Moisés le va a hablar a Aarón. O sea que Aarón no podía decir, no, ya Moisés, tú tienes 80 años, pero Aarón tenía más, era mayor que Moisés. Pero Aarón no podía decir, no, este ministerio yo me voy a quedar con él. Moisés, quédate allá durmiendo, que yo me encargo de esto. No, yo me voy allá al monte a orar para que Dios me hable y yo le hablo al pueblo y tú despreocúpate. Quédate descansando. No tienes que trabajar. Pero Dios le dijo a Moisés, tú le vas a hablar a Aarón. O sea que él no va a recibir directamente de Dios la palabra, sino a través de Moisés. ¿Por qué? Porque no hará del Señor Jehová sin que te revele su palabra, sus secretos a sus siervos, sus profetas. Aarón no era un profeta de Dios. Moisés sí era un profeta de Dios. Un profeta tiene las dos conciencias juntas. Y Moisés era el profeta para aquella tercera dispensación. Aarón no. Aarón vino a ser ayudante, porque Moisés pidió un ayudante. Y ahora dice, yo estaré con tu boca y con la boca suya,
y os enseñaré lo que hayáis de hablar. O sea, ustedes no van a hablar lo que ustedes quieren hablar. Ustedes van a hablar lo que yo diga que ustedes hablen. Ahora vean, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás para él en lugar de Dios. Así es que Aarón, si iba a hablar al pueblo, tenía que ser ordenado por Moisés. Ve y dile al pueblo estas palabras. Y para Moisés decirle a Aarón, ve y háblale estas palabras al pueblo, primero Dios tenía que hablarle a Moisés esas palabras, dárselas a Moisés, y Moisés se las pasaba a Aarón. Sigue diciendo, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, volviendo a su suegro Jetro, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Y ahora podemos ver aquí el orden divino de cómo viene la palabra de Dios al pueblo. Viene de parte de Dios al profeta que Dios tiene para esa edad o esa dispensación. Y esa es la palabra que luego de ese profeta pasa al pueblo, pasa a los ministros distribuyen esa palabra al pueblo y debe ser distribuida en la forma en que es dada por Dios al mensajero, y el mensajero la da a los ministros y a todo el pueblo. Y si en el tiempo de Moisés hubiera existido la televisión y la imprenta y también las cámaras para tener videos y DVD y todas estas cosas, Moisés las podía grabar, todo lo que Dios le decía, y la podían pasar directamente tal y como Moisés la recibía. Y ahí no había oportunidad de que fuera cambiada la palabra. Ahora, hemos visto el orden divino para que venga la palabra de Dios al pueblo, para el pueblo estar escuchando la voz de Dios. En Deuteronomio, capítulo 18 también, nos dice, del verso 15 en adelante, capítulo 18, verso 15 al 19, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esto fue lo que dijo Moisés al pueblo hebreo, porque ya Dios se lo había revelado a él. Y ahora, ¿quién dice Moisés que el pueblo tiene que escuchar? Al profeta que Dios envía. Profeta como Moisés. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta que él envía. Así le había dicho al profeta Moisés también. Yo pondré mis palabras en tu boca. Y ahora, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué tiene que hablar el profeta que Dios envía? Todo lo que Dios le mande a hablar. Por eso es que dice, a él oiré. Y escuchando a ese profeta, ¿estarán escuchando a quién? A Dios. Porque es la palabra de Dios en la boca de ese profeta, y es el Espíritu de Dios en ese profeta hablándole al pueblo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo
le pediré cuenta. Así es que, ¿qué es la regla con Dios? El que no quiere escuchar la voz de Dios por medio del profeta que Dios envía para cada tiempo, responderá a Dios por no escuchar la voz de Dios, porque esta es la forma en que la voz de Dios viene al pueblo. En Zacarías capítulo 7 también nos habla acerca de esto, cuando nos dice, capítulo 7 versos 11 al 12, hablando del pueblo hebreo que no quiso escuchar la voz de Dios, dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora, vean aquí, dice que pusieron su corazón como diamante para no oír ¿qué? Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Era Dios por medio de su Espíritu Santo a través de los profetas hablándole al pueblo hebreo. Por eso la lectura que tuvimos al principio dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, ¿cómo habló? Por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es el heredero de toda la creación? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y cómo Dios creó el universo? Por medio de Jesucristo. Y ahora, ¿cómo era Jesucristo y cómo estaba Jesucristo cuando Dios creó el universo? Vamos a ver aquí. Vamos a buscar una escritura que nos aclare este misterio en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora todas las cosas aquí dice que las hizo por medio del verbo. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y en la lectura que habíamos tenido dice que todas las cosas, el universo fue hecho ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Y ahora por qué? No hay ninguna contradicción cuando dice que todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y en la otra lectura de Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, dice que fue por medio del Hijo de Dios Jesucristo. Vean por qué. En el capítulo 1, verso 14 de San Juan, aquí mismo dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando el verbo fue hecho carne, fue conocido por el nombre de Jesús. El verbo es Jesucristo en su cuerpo angelical, y luego se hizo carne, se vistió de un velo de carne llamado Jesús, y continuó hablando a la raza humana. Por eso dicen, estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, el verbo hecho carne, llamado Jesús. Y ahora, veamos aquí en el capítulo 8 de San Juan, verso 56 a la 58, donde dice, Abraham vuestro padre Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Jesús antes que Abraham? Dice que Abraham
deseó ver su día, lo vio y se gozó. Cuando le aparecieron los 3 ángeles a Abraham y comieron con Abraham, allí estaba Jesucristo. Allí estaba Elohim. Y ahora veamos en el Éxodo, capítulo 23, versos 20 en adelante, para que ustedes vean quién es Jesucristo. Porque Él es el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En su ángel. El ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical, y que es también llamado el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el mismo varón con el tintero de escribano en su cintura, de Ezequiel capítulo 9. Es un hombre, un varón de otra dimensión, de una dimensión angelical. Ese es Cristo en su cuerpo angelical. Sigue diciendo: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, ser enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieron. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y ahora la orden de Dios es que escuchemos la voz del ángel, porque eso es Dios hablando a través de su cuerpo angelical, a través de Cristo en su cuerpo angelical. Y Él es la imagen del Dios viviente. El cuerpo angelical de Dios es la imagen del Dios viviente. Ven aquí, en el capítulo 32, verso 34 dice, 33 en adelante dice: y Jehová respondió a Moisés, aún un poco antes, porque Moisés quería que Dios perdonara al pueblo, el cual había hecho el becerro de oro, y Dios estaba muy enojado contra el pueblo hebreo. Y ahora dice: capítulo 32, verso 30 en adelante, para que tengamos el cuadro claro. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea que Moisés pidió ser raído del libro de la vida si Dios no perdonaba al pueblo hebreo por su pecado. Una persona no puede pedir que Dios quite su nombre del libro de la vida, porque no es el hombre el que determina eso, es Dios. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Hay personas que no saben que Dios tiene un libro donde están los nombres de las personas. Y una persona no puede decirle a Dios: quita mi nombre de tu libro. No, Dios dice: ¿a quién va a quitar? El que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues
Ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Por hacer un becerro de oro y adorarlo y proclamar que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Vean ustedes, eso fue un pecado grave delante de Dios. ¿Y qué significaba ese becerro de oro? Ese becerro de oro es el Dios del reino de las tinieblas, es Nimrod, el cual también es el Dios Nino, el Dios representado en un becerro de oro con cuernos. Ese es el Dios de las fortalezas del cual habla el profeta Daniel. Y ahora, ese es el Dios que el anticristo tiene y adora. Y ahí no vamos a explicar mucho. Y ahora, ese es el Dios al cual le ofrecían niños y eran quemados ante ese Dios. Así es que, ven ustedes, todo lo que representaba aquel becerro de oro que había hecho el pueblo hebreo o Aarón con aquellas personas que pidieron que les hiciera un Dios y proclamaron que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Y ese Dios es el mismo diablo que se manifestó en Nimrod y luego fue cambiando de nombres a través de los diferentes imperios, diferentes naciones. Comenzó allá en Babilonia y pasó a los medo-persas y después a Grecia y a Roma y así por el estilo. Y fue cambiando de nombre, le fueron cambiando el nombre en diferentes naciones, pero es el mismo Dios. Y por consiguiente la adoración a ese Dios es adoración a Satanás. Ahora vean por qué es que Dios se enojó tanto. O sea que ahí el pueblo hebreo cambió a Dios, creador de los cielos y de la tierra, por Satanás. Cambió de religión. Cambió del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de la fortaleza. Sigue diciendo en el capítulo 33, verso 1 en adelante, Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al freseo, al ebeo y al jebuseo. Y ahora, el pueblo hebreo era acompañado por el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es Cristo en su cuerpo angelical. Todas las cosas que Dios ha hecho y todas las cosas que Dios ha hablado, las ha hecho a través de ese ángel, y las que ha hablado, las ha hablado a través de ese ángel, usando diferentes hombres llamados profetas. Ellos han escuchado de Dios a través de ese ángel, y ese ángel a través de esos profetas ha hablado al pueblo. Y ahora ya estamos viendo la forma
de Dios hablar en todos los tiempos y en la forma en que el pueblo de Dios oye la voz de Dios. Y Dios no ha cambiado esa forma. Cuando Dios le dijo a Moisés por medio de su ángel, el ángel de Jehová, ve Egipto, vean, era Dios, pero hablando a través de su ángel, el ángel de Jehová, y envió a Moisés, el profeta de Dios para aquel tiempo. Y ahora en el Nuevo Testamento, Dios, por medio de su ángel, ha continuado hablando de edad en edad. Habló a través de los profetas del Antiguo Testamento, habló a través de Jesús, habló a través de San Pedro, habló a través de San Pablo, habló a través de diferentes mensajeros que tuvo en aquella edad hebrea, habló a través de cada mensajero de cada edad entre los gentiles, y para el día postrero continuará hablando a su iglesia y luego al pueblo hebreo. Siempre él ha tenido un instrumento de carne aquí en la tierra para cada edad, y por eso esa persona es el mensajero correspondiente a cada edad. Y a través de ese mensajero, Dios, por medio de su ángel, el ángel de Jehová, se vela en ese mensajero y se revela a través de ese mensajero. Y así es como viene la revelación de Dios para cada edad y para cada dispensación. Así es como Dios está velado y revelado en cada edad. No hay otra forma en que pueda venir la revelación de Dios. En el Nuevo Testamento, la revelación de Jesucristo venido de edad en edad por medio de los diferentes mensajeros, San Pedro, San Pablo, y cada ángel mensajero en medio de su iglesia. Y para el día postrero, que tiene Dios, siendo que Cristo dice en San Juan capítulo 13, verso 20, y Cristo es el ángel del pacto, el mismo que envió al profeta Moisés y habló a través del profeta Moisés. Ahora aquí en el capítulo 13, verso 20 de San Juan dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, al Padre. Y ahora Cristo en el Nuevo Testamento estaría enviando diferentes mensajeros, y el que recibe esos mensajeros, recibe al mismo Cristo, al ángel del pacto, y el que recibe a Cristo, el ángel del pacto, recibe al Padre que lo envió. Es tan simple como eso. Y ahora, de etapa en etapa, de edad en edad, ha venido el ángel del pacto. Miren el ángel del pacto aquí en el Nuevo Testamento, para que lo vean en la forma más sencilla y lo puedan comprender. En San Juan capítulo 14, verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahora, ¿quién es el que va a enviar? El Padre, y lo va a enviar en el nombre de Jesucristo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Ese varón con el tintero en su cintura, de Ezequiel capítulo 9.
Él es el que va a enseñar todas las cosas y va a recordar todas las cosas que Jesucristo habló a sus discípulos. Y ahora en el capítulo 15, verso 26 al 27, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, o sea, ese es el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que el Espíritu Santo sería enviado y daría testimonio acerca de Jesucristo. El día de Pentecostés vino y por vez de San Pedro estuvo dando testimonio acerca de ¿quién? De Jesucristo. Y así, a través de diferentes apóstoles y a través de San Pablo y a través de cada ángel mensajero. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y ahora los apóstoles y los diferentes mensajeros también estarían dando testimonio de Cristo, predicando acerca de Cristo, pero por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Eso está en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué espíritu estaba en los profetas? El Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que es el ángel de Jehová o ángel del pacto, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y ahora, estas son las cosas que han sido administradas y mostradas y predicadas por aquellos que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, o sea, ungidos por el Espíritu Santo en ellos hablando, el Espíritu Santo en ellos predicando. Y ahora podemos ver cómo Dios ha enviado diferentes mensajeros, los apóstoles y diferentes mensajeros de edad en edad, a través de los cuales Dios por medio de su Espíritu Santo, Dios por Cristo en Espíritu, por medio de Cristo el ángel del pacto, se ha manifestado en los diferentes mensajeros en el Nuevo Testamento y le ha estado hablando a su iglesia. Y esa manifestación ha sido la revelación de Jesucristo, el ángel del pacto, en su iglesia, de edad en edad. Y ahora tenemos el cuadro claro. Vamos a ver aquí en San Juan capítulo 16, versos 12 en adelante, dice 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, es Cristo en su cuerpo angelical, Cristo en Espíritu Santo, es el ángel del pacto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere de quién? Del Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir.
os estará profetizando, dando a conocer las cosas que han de suceder. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Esas palabras de la profecía traídas por el ángel de Jesucristo son las palabras de Dios por medio del Espíritu Santo. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y ahora el Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo está dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque estará profetizando en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso las profecías que San Pedro habló, y las profecías que dio el apóstol Pablo, no fueron profecías de ellos, sino fue el Espíritu Santo profetizando a través de ellos. En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora, ¿cómo van a ser reveladas las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido durante las 7 edades o etapas de la iglesia? Apocalipsis capítulo 22, verso 6 está la respuesta. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora las cosas que deben suceder pronto van a ser dadas a conocer por el ángel del Señor Jesucristo, que las va a mostrar. En Apocalipsis 22, verso 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahora el que viene dando testimonio de estas cosas en las iglesias, de estas cosas que han de suceder, es el ángel del Señor Jesucristo. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo estará diciendo lo mismo que el Espíritu Santo estará diciendo. Por tanto, lo mismo que el Espíritu Santo estará hablando, lo mismo que Cristo, el ángel del pacto, estará hablando por medio de su ángel, lo estará hablando también la iglesia del Señor Jesucristo, que estará unida con Cristo. Y por consiguiente, el Espíritu Santo estará en medio de su iglesia, dándole su mensaje correspondiente a cada etapa. Y eso será la voz de Dios. Eso será Dios hablando en todos los tiempos, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, para este tiempo final, Dios estará hablándonos y dándonos
a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así como se reveló Dios por medio de su Espíritu Santo en cada mensajero, se veló y se reveló y habló a su iglesia en este tiempo final, estará velado y revelado a través del instrumento que él tendrá en medio de su iglesia, que será un profeta dispensacional, un hombre con las dos conciencias juntas y con un ministerio dispensacional. Y será la primera ocasión en que la iglesia del Señor Jesucristo tendrá un profeta dispensacional en su medio, a través del cual Dios estará hablándole a su iglesia en este tiempo final, en el día postrero, en el cual nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Será Cristo, por medio de su ángel, velado y revelado en un hombre del día postrero, en medio de su iglesia, hablándonos todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y eso será Dios hablando en este tiempo final, tan simple como eso. Cuando nos dice Cristo que enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, eso será la manifestación de Cristo por medio de su Espíritu Santo en un hombre del día postrero. Esa gran trompeta es la voz de Dios llamando y juntando a todos los escogidos en medio de la iglesia de Jesucristo en el día postrero, y luego es llamando y juntando a los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. El ángel que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7, vean, viene con el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo, y ese ángel mensajero viene con el Espíritu Santo en él, manifestado, velado y revelado a través de ese mensajero, para llamar y juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Por lo tanto, este es el tiempo para Dios hablarle a su iglesia y luego al pueblo hebreo. Dios hablarle a su iglesia por medio de su Espíritu Santo a través del mensajero final que Cristo enviará a su iglesia, el cual será un profeta dispensacional, un creyente en Cristo, y por consiguiente en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, después en medio del pueblo hebreo. Esa es la forma en que Dios estará hablando a su iglesia y al pueblo hebreo en este tiempo final. Y eso es la gran voz de trompeta, la voz de Dios, con la cual serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Esa es la gran trompeta de Isaías capítulo 27, verso 13, para juntar los escogidos hebreos. Por lo tanto, la voz de Dios para este tiempo final, para el día postrero, ya hemos visto cómo estará siendo escuchada en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, después en medio del pueblo hebreo. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, abre tu corazón, para que entre la voz de Dios, la palabra de Dios a tu alma, y produzca aquello para lo cual Dios la envía en este tiempo final. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, nos dice San Pablo en Hebreos capítulo 3, verso 7, y Hebreos capítulo 4, verso 7. Yo he escuchado la voz de Dios, la voz de Cristo, y lo he recibido como mi único y suficiente Salvador.
y continúo escuchando su voz. ¿Y quién más ha escuchado su voz? ¿Y quién más ha respondido al llamado de la voz de Cristo? Cada uno de ustedes también. Y lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Si hay alguna persona que todavía no había escuchado la voz de Dios, la voz de Cristo, en este tiempo final, y está aquí presente a través de internet, puede responder a la voz de Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Y yo estaré orando por usted para que Cristo le reciba en su reino. Puede venir a los pies de Cristo en estos momentos, puede pasar acá al frente para recibir a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ya hemos escuchado la palabra de Dios, la voz de Dios. Y con el corazón se cree para justicia. Y ya ustedes están creyendo en Cristo para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Y ahora es el momento para confesar públicamente a Cristo como único y suficiente Salvador, para obtener la salvación y vida eterna. Cristo vino a la tierra para morir por mí y por quién más, por cada uno de ustedes, llevando nuestros pecados, y por consiguiente murió en lugar de nosotros para que nosotros podamos vivir eternamente. Él murió, derramó su sangre en la cruz del Calvario, y ahora toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador obtiene el perdón de sus pecados, es limpio de todo pecado por la sangre de Jesucristo, es bautizado en agua en su nombre, y Cristo le bautiza con Espíritu Santo y fuego, y produce en usted el nuevo nacimiento. Y así usted recibe la salvación y vida eterna y nace en el reino de Cristo, nace en y a la vida eterna y entra al reino de Cristo para vivir eternamente con Cristo en su reino. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, donde la persona escucha el misterio de la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario, como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Y nace la fe de Cristo en el alma, y la persona cree y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, y es bautizado en agua en su nombre. Y la persona ha nacido así del agua y del Espíritu. Nacer del Espíritu es recibir el Espíritu Santo, y así ha nacido del Espíritu Santo y ha obtenido el nuevo nacimiento. Ha nacido a una nueva vida en un nuevo reino, el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, y ya tiene vida eterna. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo los que faltan por venir, los que están aquí presentes y los que están en otras naciones y que están a través de internet o del satélite en estos momentos escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Pueden continuar viniendo, los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo. Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Si falta alguna persona por venir a los pies de Cristo, puede venir para que quede incluido en esta oración. Recuerden que es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, porque no hay otro Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres
no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 11 al 12. Por lo tanto, para obtener la salvación y vida eterna, todos necesitamos recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ninguna otra persona lo puede salvar a usted. Cristo mismo dijo en San Lucas, capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que Cristo vino a buscarme a mí y a salvarme a mí. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Si falta alguna persona por venir a los pies de Cristo, puede venir. Cristo dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si le negamos, Él nos negará delante de nuestro Padre celestial. Si le confesamos delante de los hombres, confesamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos confesará delante de nuestro Padre celestial, y el Padre celestial nos dará la entrada a su reino eterno. Es un asunto de dar el testimonio público de nuestra fe en Cristo, recibiéndole como nuestro único y suficiente Salvador. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es un asunto de no creer en Cristo para ser condenada la persona, y es un asunto de creer en Cristo para ser salva la persona. Dice en San Juan capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es lo que tienen los creyentes en Cristo, vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, o sea, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, necesitamos todos creer en Cristo y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador para obtener la vida eterna. No hay otra forma establecida por Dios para obtener la vida eterna. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de acercarnos a Dios, para llegar a Dios, es a través de Jesucristo. Usted no puede ir a la farmacia o al supermercado y pedir un blanqueador para bañarse con él y quitarse sus pecados. Solamente hay un blanqueador que quita el pecado, y es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Por lo tanto, no hay otra cosa con la cual podamos ser libres de todo pecado. Todos necesitamos a Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, verso 16. Para obtener la vida eterna tenemos que creer en Jesucristo y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador.
Y así es como aseguramos nuestro futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Pues todos queremos vivir eternamente. Y ya hemos visto la forma establecida por Dios para obtener la vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y dónde está esa vida eterna? Y esta vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, o sea, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, o sea, no tiene la vida eterna. Solamente lo que tiene es una vida temporal que se le va a terminar en algún momento y la persona no sabe cuándo se le va a terminar esa vida terrenal. Por eso necesitamos asegurar nuestro futuro con Cristo en la vida eterna. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a estar puestos en pie. Si falta alguna persona por venir, puede venir para que quede incluido en esta oración que estaré haciendo. Y ahora dejo aquí al ministro a cargo para que les indique hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.